En la pregunta uno tenemos que la sangre arterial es un fluido y una condición básica para que fluya a través del sistema arterial es, nos dan algunas opciones. Bueno, el principio del movimiento de fluidos o el movimiento de fluidos se rige por la diferencia de presiones, básicamente. Cuando se tiene un fluido con alta presión, entonces las moléculas se encuentran en mayor movimiento y tienden a empujarse unas a otras. Y al empujarse van a tratar de ir hacia un donde haya menos fuerza, que tendría que ser los momentos o lugares donde hay menor presión. Entonces va a fluir de mayor a menor presión. Es decir, la diferencia de presión es lo que permite el movimiento de fluir, ¿no? Generando una fuerza de empuje. Entonces, en la pregunta uno sería la alternativa A. Dos, a un paciente internado en UCI se le aplica una inyección intravenosa de un anticoagulante con una aguja de 9,5 por 10 a la menos 7 metros cuadrados, área interna y una presión en la jeringa intravenosa de 120.000 pascales. Calcula la fuerza aplicada en Newton. Entonces, como recordamos, la presión es igual a fuerza dividido sobre el área. Entonces, en este caso me están dando la presión y me piden la fuerza. Por lo tanto, fuerza es igual a presión multiplicado por área. Si nosotros llevamos todos a sistema internacional de unidades, podríamos ponerlo sin la necesidad de poner las unidades como tal. Pues nosotros vemos pascales y esto sería 120.000 pascales porque está en sistema internacional y el área vendría a ser 9,5 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Entonces, si nosotros aplicamos, ¿no? Efectuamos la operación, nos quedaría 0,114, ¿no? Entonces, esto sería 0,114 o 114, en este caso Newton, porque estamos en sistema internacional. Bien, entonces sería también la alternativa A. Corresponde a una de las aplicaciones de la ley de Pascal. Entonces, recordemos que la ley de Pascal nos dice que cuando hay la introducción de una cantidad de presión o de una nueva presión, esta presión eh, se dirige en todas las direcciones a todos los puntos del recipiente donde se está aplicando esta presión. No quiere decir que todos los puntos del recipiente tengan la misma presión, no, sino que se va a transmitir esa nueva presión a lo largo, en todas las direcciones, a lo largo y ancho de todo el recipiente. Bien, entonces aquí la presión ocular del ojo derecho de un paciente es 12 milímetros de mercurio, pues parece hasta el momento la mejor alternativa. Debido a la fuerza de cohesión, recordemos que la fuerza de cohesión es las fuerzas, hay dos tipos de fuerzas intermoleculares en los fluidos, la de cohesión y la de adhesión. La de cohesión es las fuerzas intermoleculares de un mismo fluido, eh, por ejemplo, en el agua, ¿no? Y la de adhesión es aquella fuerzas intermoleculares, pero entre diferentes sustancias. Por ejemplo, en un tubo delgado, ¿no? En el agua y el vidrio hay algunas moléculas del agua que van a adherirse al vidrio más fuerte de lo que podrían adherirse con las otras moléculas del agua. Entonces, esto no tiene mucho que ver con la ley de Pascal. Bueno, la viscosidad, que ya sabemos que es la resistencia a fluir, tampoco tiene que ver con la ley de Pascal. La tensión superficial, cierto que es, entre unas tantas definiciones, aquella fuerza que tiende a minimizar la superficie del líquido, tampoco tiene que ver con la ley de Pascal. Al ascenso de un fluido a lo largo del tubo de venoclisis, es lo que habíamos mencionado, que es la adhesión. Entonces, digamos que la mejor alternativa sería la alternativa A. Bien, continuamos. Respecto al principio de Arquímedes, indica lo correcto. Recordemos que el principio de Arquímedes tenía que ver con, digamos, uno de los principios de Arquímedes era el tema del empuje, ¿no? Digamos, el peso de un objeto es igual al peso del fluido desplazado, ¿no? Esa es una de las tantas asociaciones del principio de Arquímedes, pues, que tiene que ver con el tema de la densidad, ¿no? A mayor densidad,
Si es que son líquidos no miscibles, a mayor densidad va a ir para abajo y en menor densidad va a ir para arriba. Bien, y si comparamos de esta manera, si tenemos un fluido, ¿no? Y tenemos un líquido, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos un objeto, si flota, tiene menor densidad que el agua, si está suspendido, bueno, perdón, digo del agua, pero puede ser cualquier fluido, tienden aquí a estar equilibrados en este momento las densidades, y aquí, cuando ya está al fondo, quiere decir que la densidad de este objeto es mucho mayor que la del fluido. Entonces, respecto al principio de Arquímedes, ¿qué podríamos decir? La densidad de agua de mar es 1025 kilogramos por metro cúbico y la densidad del agua de una piscina es 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Por lo tanto, la fuerza de empuje del agua de la piscina es menor. Aquí también hay que recordar que la fuerza de empuje, sí, que puede ser igual a el peso real menos el peso aparente. Esta es una de las acepciones y también otra acepción es que sería igual a la densidad del fluido multiplicado por la gravedad, multiplicado por el volumen sumergido. Ya depende del ejercicio que se nos dé. Entonces me dice, la densidad de agua es 1025, la densidad del agua del mar, perdón, es 1025, la densidad del agua es 1000, por lo tanto la fuerza de empuje del agua de la piscina es menor. Entonces, a mayor densidad, mayor, ¿cierto? Entonces aquí tenemos mayor densidad, entonces sería mayor el empuje. ¿Quién tiene mayor densidad? El agua del mar, ¿cierto? ¿Quién tiene menor densidad? El agua de la piscina, por lo tanto la fuerza de empuje sería menor. Entonces, hasta el momento este sería lo correcto. El empuje es inversamente proporcional al volumen sumergido del cuerpo en el fluido, por la fórmula que hemos visto, no, son directamente proporcionales, más bien. Esto es falso, que no sería. La densidad de la sangre de un paciente es 1025, por lo tanto el empuje de un cálculo biliar sumergido en la sangre del paciente tendrá menor empuje si el mismo cálculo biliar se sumerge en el agua, siendo la densidad de esta 1000. Bien, entonces, ¿qué tendríamos? A ver, vamos a ver, por lo tanto el empuje de un cálculo biliar sumergido en la sangre del paciente tendrá menor empuje si el cálculo se sumerge en el agua. No, tiene mayor empuje, ¿no? Entonces, nuevamente, a mayor densidad, ¿cierto? Mayor sería el empuje. Entonces, esto sería falso. Cuanto más denso es un fluido, habrá mayor presión en él y ejercerá una menor fuerza de empuje. No, mayor denso el fluido, mayor fuerza de empuje. También es falso. Una bola de hierro se hundirá más fácilmente en el agua, densidad del agua 1000, pero no en el mercurio. Sí, bueno, la densidad del hierro es mucho mayor que la densidad del agua, pero es menor que la densidad del mercurio. Entonces aquí se va a hundir obviamente más fácil en el agua, ¿no? Porque es mayor, como hemos visto aquí, mayor densidad del objeto, se hunde, pero no ocurre lo mismo en el mercurio. Entonces este de aquí también vendría a ser verdadero, ¿no? También tendría que ser verdadero. Bien, la siguiente pregunta me dice, la presión hidrostática de un fluido en reposo establece que la presión arterial de un paciente equivale, a ver, vamos aquí, esto lo vamos a ver, acá otro color, dice la presión equivale a una altura de columna de sangre o presión hidrostática de 1,3 metros de sangre. Si la aceleración de la gravedad es 10 metros, la densidad de la sangre es tanto, entonces la presión hidrostática sería tanto. Vamos a realizar, recordemos, presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por la profundidad. Entonces, si me están dando que la densidad es 1050, está todo en unidades en sistema internacional, no hay necesidad de cambiarlo, este 10 también está, y este sería 1,3. Vamos a ver cuánto nos da para ver si es verdadero o es falso. Sería 1050 por 10 por 1,3, vendría a ser 13.650 pascales. Entonces, este de aquí es verdadero, ¿no? Este de aquí es verdadero. ¿Sí? Una probenta contiene 100 centímetros cúbicos de agua. La presión ejercida en el interior del agua se debe a las fuerzas paralelas a la superficie presionada. No, recordemos que para que haya presión, ¿cierto? Para que haya presión en respectiva área, las fuerzas tienen que ser perpendiculares, no paralelas, perpendiculares, falso. En el cálculo de la presión hidrostática, la altura de la columna de líquido es directamente proporcional a la densidad. Entonces, si yo veo que la densidad y la altura, densidad y altura en esta fórmula, ¿no? Entonces, densidad, gravedad y altura, entonces podríamos decir que la densidad
y la altura en realidad son inversamente proporcionales, no directamente. Falso. La presión que ejerce un líquido depende de manera inversa a la densidad y a la altura que tengan. La presión es directamente, presión y densidad son directamente proporcionales, lo podemos ver en la fórmula. Y también la presión y la altura también son directamente proporcionales. Entonces, esto también no es verdadero. La ecuación para calcular la presión hidrostática de una columna de líquido, con la fórmula que ya conocemos, ¿también se cumple para los gases? No. ¿Por qué? Porque los gases, conforme va cambiando la profundidad o la altura, la densidad no es constante. Entonces, aquí en los gases, la densidad no es constante. Por eso es que no se puede aplicar esta fórmula. Bien, seguimos. El mal de altura o soroche ocurre por la falta de adaptación del organismo a la hipoxia, falta de oxígeno, se presenta la altitud en promedio a partir de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. En la fisiología respiratoria de un individuo, la presión barométrica a la altitud de 4.100 metros sobre el nivel del mar es 456 milímetros de mercurio. Calcular la presión barométrica en atmósfera. O sea, lo que me están pidiendo a mí básicamente es hacer una transformación de milímetros de mercurio a atmósfera. Entonces, ¿cómo se hace? Ya depende de cada uno cómo lo mejor les han enseñado. Yo hago que 760 milímetros de mercurio equivale a una atmósfera. Para que se eliminen los milímetros de mercurio y simplemente dividir 456 entre 760, eso es 3 quintos, es decir, 0,6 atmósferas. Es la alternativa A. Un paciente con diagnóstico de neumonía tiene una presión manométrica pulmonar de 1.865 pascales. La densidad de la glicerina empleada en el manómetro de tubo de U es 1.200. La aceleración de la gravedad 10 metros por segundo. Calcular la altura que registra el manómetro. Bien, entonces, si es que están a una misma altura, tienen la misma presión, ¿cierto? O sea, si algo se puede hacer de esta manera de repente, ¿no? Un tubo en U, que se dice. Y están analizando en cierto punto, entonces lo que me piden es la altura de uno o del otro, ¿no? Entonces, esta presión que yo estoy buscando en 1.875 es igual a la densidad, que es 1.250. Todo está en sistema internacional, no hay necesidad de hacer ningún cambio. La densidad es 10 y me faltaría la profundidad o la altura. Entonces aquí simplemente operaríamos, sería 1.875 entre 12.500. Esto me da 3 sobre 20, que es 0,15 metros. 0,15 metros es igual a 15 centímetros. Entonces también la alternativa A. La presión arterial de un paciente equivale a una altura de columna de sangre a una presión hidrostática de 130 centímetros de sangre. Si la aceleración de la gravedad es 9,8, la densidad de la sangre es tanto, calcular la presión. Entonces simplemente es presión es igual a densidad. ¿Sí? Ahí tendríamos la gravedad y la altura que está en 130 centímetros, pero para poder trabajar en sistema internacional lo necesito en metros, es decir, 1,3 metros. Entonces simplemente quedaría operar y me quedaría 13.377. 13.377 Pascal. Pero nuevamente el tema del mal del soroche. Bueno, aquí básicamente para centrarnos en el dato, sería ahora pasar de milímetros de mercurio, 456 milímetros de mercurio a pascales. 760 milímetros de mercurio, según lo que me están dando aquí, bien, pero me están dando una atmósfera. Bueno, pues, una atmósfera, si quieren, hacen el doble cambio, una atmósfera, y por acá pondríamos que una atmósfera es 101.000 pascales. Si no, simplemente hacen la equivalencia sin el uso de la atmósfera, porque ya sabemos a qué son equivalentes, ¿no? Entonces, hacemos la operación y me quedaría 60.600. 60.600 pascales. Alternativa A. Bueno, aquí en la 8 también era la.
Un saco de polietileno herméticamente cerrado contiene 50 kilogramos de azúcar. Si el mismo saco se sumerge en agua, pesa 187,5. Calcule la densidad. No me da el valor de la gravedad, así que lo voy a asumir como 10. Entonces aquí, cuando ya sabemos esto de un peso aparente, entonces recordemos el empuje, que puede ser definido como la densidad del fluido por la gravedad, por el volumen sumergido. También puede ser como el peso real menos el peso aparente. Entonces, la densidad del fluido es 1000, la gravedad es 10, el volumen sumergido no lo conocemos. El peso real sería los 50 kilogramos por 10, o sea, masa por gravedad, menos el peso aparente que sería 187,5. Entonces, yo de aquí puedo sacar el volumen sumergido. Bien, que sería 500 menos 187,5 dividido entre 10.000. Entonces esto me daría 0,03, a ver, sería 0,03125 metros cúbicos. Pero a mí me piden la masa. Entonces recordemos que densidad es igual a masa dividido sobre volumen, ¿no? Y si yo quiero la masa, quedaría, perdón, el volumen, aquí, perdón, quedaría, volumen es igual a densidad sobre masa. No, ahí me estoy. Perdone el error. Esto sería despejando. Ok, despejando vendría a ser volumen es igual a masa sobre densidad. Entonces lo reemplazo aquí. La masa sobre la densidad de quién? Del objeto, pues, ¿no? Sí. Esto de aquí vendría a ser calcular la densidad del azúcar. Perdón, claro, la densidad del azúcar, la masa más bien la tengo, ¿no? Entonces la masa es lo que yo tengo. Y la densidad es lo que me piden. 50 sobre la densidad es igual a este valor. Y aquí ya despejo la densidad, 50 dividido entre el valor que me habían dado anteriormente y esto me da 1600 kilogramos por metro cúbico. Ahí lo tendría. Bien, el Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud, SERUNS, es una actividad que realiza solo los profesionales de la salud del Estado peruano. Una enfermera egresada de la San Martín de Porres se encuentra en la posta médica de La Rinconada, Puno, a 5100 metros sobre el nivel del mar y padece el mal de altura. Bueno, es el mismo parecido del contexto de los anteriores ejercicios. Me dice la presión barométrica es tanto, calcular y las alternativas están en pascales. Por lo tanto, sería 418 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio equivale, según el dato que está aquí, a 100.000 pascales. Entonces vamos a dividirlo, 418 entre 760 por 100.000 me daría 55.000 pascales. Bien, tendríamos. El principio de Pascal se aplica en la prensa hidráulica, también se aplica cuando a un enfermo se le inyecta a la vena un suero, si la fuerza aplicada en el émbolo de una jeringa hipodérmica es 4 newton de sección transversal de área 2,5 por 10 a la menos 4, el suero que contiene la jeringa pasa a través de una aguja de área, ¿no? El valor que me dan ahí. Entonces, ¿qué me dice el principio de Pascal? Una de las dos cosas que me dice es que si yo quiero hacer igualar la fuerza, la presión transmitida, me quedaría de esta manera, ¿no? Y si yo reemplazo, la fuerza 1 sería 4, 2,5 el área por 10 a la menos 4, esto me quedaría 0, perdón, la fuerza 2 es más bien lo que me piden, ¿sí? La fuerza 2 sería, que no la conozco, entre 0,08 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4 se va y simplemente me quedaría 4 por 0,08 entre 2,5. Y esto me daría 0,128. 0, F2 sería 0,0128 newton. Para que me estén las alternativas que dan ahí, lo pasaría a milinewton y me quedaría 12,8 milinewton. Es la alternativa.
Bien, la presión arterial alta mayor de 130 milímetros de mercurio daña los riñones, produce obstrucción en las arterias renales, insuficiencia cardíaca y edema pulmonar. La diferencia de presión a través de membranas semipermeables es un promedio de 150 milímetros de mercurio. Calcular la presión en pascal. Lo mismo, simplemente estamos convirtiendo, ¿no? 760 milímetros de mercurio, aquí nos dan otro valor, sería 101.300 pascales. Y esto me quedaría, si es que lo operamos, me quedaría 19.993,42 pascales. Bueno, la alternativa sería la C, pues no, si hacemos una aproximación. El principio físico, la pérdida de peso de un objeto es un fluido, en un fluido es igual al peso del fluido desplazado, pues sabemos que este es Arquímedes, ¿no? Bernoulli lo vamos a ver en fluidos en movimiento. Charles tiene que ver con la presión en gases, ¿sí? El tubo de Pitot es un instrumento de medida, ¿verdad? Entonces ahí incluso hasta por descarte podríamos ir bien. La presión arterial equivale, que creo si no me equivoco, ya lo habíamos visto en uno de los ejercicios de marcar, ¿cierto? Entonces tomamos los valores. La presión sería la densidad. Aquí debe haber un error, este tendría que decir kilogramos por metro cúbico, ¿ok? 1050 por la gravedad que es 10, por la altura que es 1,3 y este valor ya lo habíamos hallado, saldría esto, ¿no? Igual lo comprobamos, 1050 por 10 por 1,3, 13.650 pascales. En la 16 se realiza un experimento para calcular el volumen de agua desalojado por un cálculo biliar extraído de un paciente, siendo el volumen del cálculo 10 centímetros cúbicos. Calcular el empuje cuando se sumerge el cálculo biliar en agua. Entonces el empuje, nuevamente la densidad del líquido, bueno, aquí no, bueno, aquí así está, perdón, 1000. La gravedad me lo dicen que es 10 y el volumen me están diciendo que es 10 centímetros cúbicos, pero lo tengo que pasar a metros cúbicos para que esté en el sistema internacional. Un metro cúbico sería 10 al cuadrado centímetros, pero hay que elevarlo al cubo de esta manera, ¿no? Bien, y esto ya lo podríamos poner en la calculadora y me daría 1000 por 10 dividido entre 10 a la sexta. Entre 10 a la sexta. Y esto me quedaría 0,1 newton. Entonces esto sería 0,1 newton en la 16. Seguimos. La presión del globo ocular o presión intraocular de un paciente con glaucoma es 38 milímetros de mercurio. Radio del globo ocular es 0,015. Aplicando el principio de Pascal, determina la fuerza que actúa sobre el área del globo ocular. Entonces, nuevamente, presión es igual a fuerza sobre área. Me están pidiendo fuerza, por lo tanto, fuerza es igual a presión por área. La presión me están dando que es 38 milímetros de mercurio, como no está en el sistema internacional, yo lo voy a pasar. O sea, tendríamos que hacer un análisis siempre de qué unidades vamos a trabajar para poder tener en cuenta si es necesario hacer una conversión o no. Entonces ahí tendríamos. Y el área, ¿no? Un cálculo biliar. eh, Aquí lo que se va a hacer es aproximar a una esfera. Y el área total de la esfera, vamos a poner aquí área de la esfera, recordemos que es 4pi por el radio al cuadrado. Esto me quedaría 4pi por 0,015 elevado al cuadrado. Entonces aquí simplemente ya operamos en la calculadora, 38 por 100.000 dividido entre 760 multiplicado por 4pi multiplicado por 0,015 elevado al cuadrado. Y esto me da 9 pi medios o 14,13772 newton, ¿no? Entonces aquí la alternativa que más se asemeja vendría a ser la alternativa.
Bien, un paciente sufre un accidente de tránsito, se le aplica una unidad de plasma desde una bolsa a través de la unidad de venoclisis hasta la vena del paciente en un punto en el que la presión de la sangre es 20.000 pascales o 152 milímetros de mercurio. Entonces, la densidad del plasma a esa temperatura es aproximadamente 1050. ¿Cuál es la altura mínima a la que debe estar la bolsa cuando el plasma ingresa a la vena? Nuevamente, la presión vendría a ser 20.000 pascales porque se está en el sistema internacional, la densidad es 1050, la gravedad 9,8 y me faltaría la altura o profundidad. Entonces quedaría 20.000 dividido entre 1050 y esto a la vez dividido entre 9,8 y esto me da 1,94. 1,94 metros. Tendríamos la alternativa E. El principio de Pascal establece que la presión aplicada a un líquido se reparte con igual intensidad en todas las direcciones. No, esto es una pregunta teórica. El principio de Arquímedes en la medicina se aplica para mejorar el flujo de los materiales endovenosos. No, sí, eso es por diferencia de presiones. Facilita la movilidad de los miembros lesionados. Esto sí, porque en fisioterapia, lo que muchas veces se hace cuando una persona sufre una lesión, para recuperar la movilidad, se hace uso de pequeñas piscinas, porque ahí, como ya se ha visto, hay un peso aparente y ese peso aparente es mucho menor que el peso normal. Entonces, facilitaría que comiencen los músculos de las extremidades necesarias a que se puedan ir adaptando al peso del cuerpo, ¿no? Facilita la medición de la presión arterial, eso es por el principio, por la ley de Pascal. Bien, entonces básicamente la alternativa. Bien, nuevamente aquí un paciente hipertenso sufre un infarto cerebral o un ataque cerebrovascular, un ACV o ACV. La presión arterial sistólica fue de 152 milímetros de mercurio y lo quiero pasar a Pascal. Y este tipo de ejercicio bastante repetitivo, entonces esperemos que se les queda bastante claro el modo de proceder, ¿no? 100.000 pascales. Y esto, 152 entre 760 por 100.000 me da igual a 20.000 pascales. 20.000 pascales. Bien, alternativas. El principio de Arquímedes establece que todo cuerpo sumergido en forma total o parcial en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba que es igual al peso del volumen del líquido desplazado. El peso de agua de mar desplazado por un cuerpo sumergido totalmente es de 315. Calcular la masa de agua del mar desplazada, densidad del agua del mar. Entonces aquí, eh, bien, que tendríamos el empuje, ¿cierto? Nuevamente, el empuje es densidad del fluido, gravedad, volumen sumergido. Bien, entonces, ¿qué me dicen? Que el peso del mar desplazado, o sea, ya me dan lo que se ha desplazado, es 315. Bien, en la densidad, que es 1050, la gravedad, que es 10, y me faltaría el volumen sumergido. ¿Sí? Volumen sumergido, que sería 315 entre 1050 dividido entre 10, me da 0,03 metros cúbicos. Bien, y nuevamente recordamos, ¿no? Densidad es masa dividido entre volumen, entonces el volumen es masa dividido sobre densidad. Ok, entonces calcula la masa del agua del mar desplazada, ¿cierto? Entonces esto simplemente, o sea, este volumen se puede interpretar como la masa desplazada o el volumen del cuerpo, ¿no? Que claro, si entra un volumen nuevo, ese mismo volumen es el que está desplazado, entonces se puede ver de esa manera, ¿no? Me pueden pedir del cuerpo, ese sería el volumen del cuerpo sumergido, o también es igual al volumen desplazado, así que cualquiera de los dos es válido según el ejercicio que me pidan. La masa no la sabemos, la densidad sabemos que es 1050 y esto sería de esto. Por lo tanto, la masa simplemente quedaría multiplicarla por 1050 y esto es 31,5 kilogramos. Un cuerpo pesa en el aire 21.000 y el mismo cuerpo sumergido en líquido pesa 10.500. Calcular el empuje del cuerpo sumergido. Entonces, esto simplemente es el peso real menos el peso aparente. Y esto me quedaría 21.000 menos 10.500. Y acá simplemente la suma es bastante sencilla. Bueno, la resta, perdón, es bastante sencilla. 10.500
alternativa A. Finalmente, se introduce una esfera de aluminio, una probeta llena totalmente con agua, el peso del agua desplazado con la esfera, sumergirse totalmente de 30 newton, calcular la masa de la esfera de aluminio. Miren, como lo habíamos mencionado en el cuerpo, perdón, en el ejercicio anterior, aquí había hecho el volumen, referencia al volumen del agua desplazada y aquí hace referencia al volumen del cuerpo. Lo mismo, ¿no? Si me están diciendo entonces el empuje es 30, la densidad del fluido 1000, la gravedad 10 y el volumen sumergido. Entonces, ¿esto qué sería? Volumen sumergido sería igual a 30 entre 1000. Bueno, esto ya es bastante sencillo, sin calculadora lo podríamos realizar, ¿no? Esto quedaría 3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Nuevamente, volumen, perdón, densidad es masa dividido sobre volumen, entonces volumen es masa dividido sobre densidad. La masa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que me piden? Y la densidad del aluminio, que es 2700, ¿no? Ahora simplemente multiplicamos por 2700 y esto me quedaría 8,1 kilogramos. Y esos serían todos los ejercicios por el día de hoy. Muchas gracias.